Nuestra segunda parte de esta lección bíblica que estamos estudiando en la mañana de hoy es ¿quién es Jesús? Leemos la lectura bíblica que está en Mateo 16, versos del 13 al 17. Dice, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo, ¿y vosotros, quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. En este pasaje de Mateo, encontramos a Jesús en una conversación privada con sus discípulos acerca de sí mismo. Esto ocurre mientras estaban con él en la región de Cesarea de Filipo, la cual era una región bastante apartada y difícil para que las multitudes llegaran donde él, y esto le dio oportunidad de estar separado por un tiempo con los discípulos y tener aquella conversación. ¿Cómo la gente me percibe? Jesús les pregunta, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Se llama a sí mismo Hijo del Hombre, haciendo alusión al Mesías prometido, tal como lo describe Daniel capítulo 6 y verso 13, aunque connota la encarnación en un título glorioso. Pablo se refiere a él en Gálatas 4:4 como nacido de mujer, como todos los mortales, cuando habla de su humillación al ser enviado a este mundo, ¿verdad? Jesús no solamente escudriña la opinión de los hombres en general, no la de los escribas y los fariseos, sino lo que pensaba la gente común que era él, porque recuerde que Cristo era conocido como el hijo del carpintero, el hijo de José, el hijo de María. Tenía hermanos, tenía familia. Por lo tanto, cuando comienza su ministerio a la edad de 30 años y comienza a predicar y comienza a enseñar y comienza a hacer estas señales, entonces quería ver cuál era la opinión de la gente en general y cómo lo percibían dentro de aquella comunidad en la cual él se desarrollaba. Fíjese que en un momento dado Cristo fue cuestionado porque Nazaret no era la mejor ciudad de aquel entonces, una ciudad humilde. Y llegaron a preguntarse, ¿y de Nazaret puede salir algo bueno? O sea, este profeta que sale de una ciudad humilde, de una ciudad de carpinteros, de trabajadores, venía ahora diciendo que era el Hijo del Hombre. Venía diciendo que era el Hijo de Dios. Por lo tanto, Jesús tenía que dar credibilidad a su ministerio con sus señales, con lo que se estaba cumpliendo de la escritura sobre él, pero que la gente no lo podía percibir, aún teniendo a Dios en medio de ellos. A través de la figura de Cristo no podían percibir que él era el Mesías prometido. Entonces en el verso 14 los discípulos comienzan a darle respuesta. Mira, pues por ahí están diciendo que tú eres Juan el Bautista, otros dicen que eres Elías, incluso lo compararon con el profeta Jeremías o alguno de los profetas. Cristo fue visto como un profeta más y aún algunas personas lo ven así. La propia nación judía ve a Cristo como simplemente un profeta. No lo ha reconocido como el Mesías, como el Salvador que vino a cumplir la palabra del Señor. Aleluya. Entonces, se le hacía bien difícil a la gente detenerse a meditar en las palabras de la Escritura que hablaban sobre la figura de Cristo. Los que creían que era Juan el Bautista lo decían por la opinión de Herodes, que pensaba que Cristo era el Bautista al cual había decapitado y creía que los poderes de aquel actuaban en Cristo. Los que lo veían como Elías lo hacían pensando en la profecía de Malaquías capítulo 4 y verso 5, que dice, he aquí que yo enviaré al profeta Elías antes que venga el día grande y terrible de Jehová. Los que lo veían como a Jeremías o alguno de los profetas era por la idea tan alta que tenían de los profetas y por eso preferían no verlo como el Mesías, porque a él no le conocían como a uno de sus, porque le conocían como a uno de sus vecinos, sino que viendo las maravillosas obras que realizaba, preferían compararlo más bien con algunos
de los profetas, gloria al Señor. Hombres grandes, hombres importantes, hermano, porque Elías era conocido como el profeta del fuego. Jeremías fue un profeta que denunció los pecados de la nación, que ya lo hablamos en la primera parte, ¿verdad? Que Dios lo llamó bien joven al ministerio y lo comparaban incluso con Juan el Bautista. Algunos llegaron a pensar que Juan el Bautista se había reencarnado en la figura de Cristo. Pero cuando él le pregunta a los discípulos y los confrontan, ¿qué dice la gente? Bueno, la gente dice todas estas cosas. La gente de nosotros puede decir muchas cosas, pero realmente, ¿cuál es la esencia? ¿Cuál es la identidad que nosotros tenemos como personas? Cristo tenía su propia identidad. Que la gente no lo quisiera reconocer o que los líderes de su tiempo no quisieran aceptarlo, era un problema, ¿verdad? Entonces, gloria al Señor, cuando Cristo los confronta y le dice, ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Ustedes 12 que están conmigo, que están compartiendo cada experiencia, cada enseñanza, que van caminando conmigo. ¿Quién ustedes dicen que soy yo? ¿Por qué aceptaron el llamado? ¿Por qué están conmigo? Gloria al Señor. Aleluya. Entonces, el apóstol Pedro, ¿verdad? Simón Pedro, que era el impulsivo, le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Amén. Teniendo ellos mejor información de Cristo que ninguno que el resto de la gente por su continua convivencia con Él, deberían ser consecuentes en ese conocimiento. Esto era importante porque estaban siendo preparados por Jesús a fin de que estuvieran aptos para instruir después a otros, y era necesario que tuviesen un conocimiento correcto de la verdad del cristianismo. Se puede decir que Pedro tomó la palabra en su impulsividad en nombre del resto del grupo, y aunque su respuesta es corta, es verdadera y oportuna. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. La gente le llamaban profeta, pero los discípulos lo reconocían como el ungido, el Mesías, aunque su apariencia externa era contraria a lo que la gente esperaba ver en el Mesías que ellos estaban esperando. ¿Qué estaba esperando Israel? Un libertador. Ese libertador que viniera en caballos para sacarlos del imperio romano, para destrozar aquel imperio y darles la libertad, era la imagen que tenía el pueblo de Israel. Verlo más como un líder político y no como un líder espiritual. Pero Cristo vino para libertar a los cautivos. A Cristo no le interesaban las posiciones políticas porque esa no fue su misión. Su misión fue traer la salvación al mundo. A eso fue que vino el Mesías, a eso fue que vino Cristo. Sin embargo, en ese marco religioso que estaba el pueblo judío, se distorsionó la idea de lo que iba a ser el Mesías. Se distorsionó el concepto de lo que hablaba Zacarías, de lo que hablaba Isaías, cuando lo describe en el capítulo 53, que describe claramente el sufrimiento de Cristo en la cruz del Calvario. Incluso el profeta Isaías había presentado al Señor, ¿verdad? Como el admirable, como el consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Entonces, ellos quisieron contemplar la figura de Cristo como un líder político que viniera a darles la libertad, a entregarles de nuevo su nación, a recuperar todas las cosas que habían perdido a causa del pecado que hablamos en la primera parte que ellos habían cometido, ¿verdad? De apartarse de Dios y dejarlo a Él irse tras de otros dioses. Amén. Ahora en el Nuevo Testamento vemos un Israel diferente, vemos un Israel que ha sido transformado por el cautiverio, por las diferentes situaciones históricas que lo habían asediado. Y en esta parte del Nuevo Testamento no vemos, gloria al Señor, que el pueblo de Israel es un pueblo idólatra, es un pueblo que está en espera, es un pueblo que ha sufrido, es un pueblo que está esperando un Mesías, un Redentor. Aún así, teniéndolo frente a él, no lo pudieron reconocer. Gloria al Señor. Entonces, Jesús le dice a Pedro, bienaventurado eres. Pedro, eres feliz, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Gloria al nombre del Señor. Le hace entender al apóstol, le hace entender a Pedro que lo que Pedro había confesado
Dios mismo se lo había revelado en aquel instante, ¿verdad? No es por voluntad de hombre que Pedro adquiere ese conocimiento. Cristo le declara lo feliz que es Pedro porque no recibió esta inspiración de carne, haciendo referencia a la capacidad humana, a la inteligencia humana, no del nacimiento ni la educación, sino que le fue revelado directamente de Dios el Padre desde los cielos. Según el Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 13, los que recibimos a Jesús y creemos en su nombre, no hemos sido engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y pasamos a ser hijos de Dios por creer en Jesús como nuestro Señor y como nuestro Salvador. Pasamos a la tercera parte de esta lección. La lectura va a estar en Primera de Timoteo, capítulo 4, versos del 1 al 5, y luego estaremos leyendo 2 de Timoteo 3, 14 y 15, ¿verdad? Dice la palabra del Señor en 1 de Timoteo capítulo 4, versos del 1 al 5, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participasen de ello los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. La tercera parte de esta lección habla de la apostasía en los tiempos postreros, cómo algunos apostatarán de la fe y cómo nosotros debemos perseverar en la doctrina del Señor. Recuerde que el tema de la lección es qué sucede con los que niegan o abandonan a Dios. Pablo en estos versos se detiene a advertir a Timoteo, al pastor joven, acerca de la apostasía y su contenido, para refutar las falsas enseñanzas de maestros falsos, valga la redundancia. Dice que en los últimos tiempos el Espíritu dice claramente que algunos apostatarán de la fe. ¿Qué es la apostasía? La apostasía es negar la fe en Cristo Jesús, es atribuir, ¿verdad?, que las obras de Cristo no han sido reales, no le pertenecen, y eso es apostatar de la fe. Negar la fe que ya se ha recibido desde un principio y ir en contra de la doctrina bíblica que ya ha sido enseñada. Los últimos tiempos, pues obviamente esto está escrito en el tiempo en que la iglesia se está desarrollando, luego que Cristo se va y luego que se quedan los discípulos enseñando la palabra y levantando iglesias. De igual manera se levantan muchos falsos maestros, se levantaron muchas doctrinas contrarias a la palabra del Señor, se levantaron muchos movimientos en los cuales se predicaban cosas que eran contrarias a la palabra de Dios, negando la eficacia de la figura de Cristo. Entre ellos está el gnosticismo, el legalismo, el ascetismo y todos esos ismos, gloria al Señor, que vinieron a traer confusión a la iglesia y que trataron de colarse infiltradamente dentro de las iglesias que ya estaban establecida, gloria al Señor. Este tiempo en el cual dice, en los últimos tiempos, en los postreros tiempos, algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Mire cómo describe a la falsa doctrina y a los falsos maestros como doctrinas de demonios. ¿Por qué lo llama doctrinas de demonios? Ciertamente porque esas doctrinas están totalmente negando el sacrificio de Cristo. Están negando la encarnación de Cristo. Están negando el sacrificio de Cristo. Por lo tanto, se convierten en doctrinas de demonios porque va contrario a todo lo que Dios quería establecer y a lo que Dios estableció y a lo que Jesús les enseñó a sus apóstoles. Espíritus engañadores, espíritus que tratan de confundir al pueblo, hermano, y usted tiene que tener mucho cuidado porque las sectas se desarrollan por un texto sacado de contexto que se utiliza como pretexto para crear una falsa doctrina.
Las falsas doctrinas siempre utilizan algo de la Biblia para poder desarrollarse. Entonces confunden a la persona, confunden al pueblo. ¿Cómo usted evita los espíritus engañadores? ¿Cómo usted evita los falsos maestros? Sencillo, usted tiene el Espíritu Santo. El Espíritu Santo de Dios es el que le va a dar el discernimiento para usted evaluar lo que usted está escuchando y verlo a la luz de la palabra. Incluso yo dándole esta clase, después que yo termine, usted tiene que ir usted a su estudio personal, al estudio bíblico y sentarse a estudiar. Deja ver que esto que dijo la hermana Aida, si verdaderamente va de acuerdo a la palabra. ¿Por qué? Porque tenemos que pedirle a Dios que nos dé ese discernimiento de espíritu, nos dé ese conocimiento, esa sabiduría, para saber si lo que estamos predicando o enseñando va de acuerdo a lo que dice la palabra del Señor, hermano. Nosotros no podemos predicar otra cosa que no esté en la palabra del Señor. Predicamos lo que está escrito en la Biblia, lo que nos enseñó el Señor a través de este libro sagrado, hermano. Y tenemos que tener mucho cuidado cuando vienen espíritus engañadores, cuando llegan falsos profetas, cuando llega gente con ideas que no van de acuerdo a lo que establece la doctrina bíblica, hermano. La sana doctrina es la Biblia, la palabra del Señor, una doctrina completa, una doctrina que no está adulterada, sino que establece quién es Dios, establece quién es Cristo y establece quién es el Espíritu Santo. Amén. Así que el apóstol Juan hace referencia a esto en 1 de Juan 2:18. Os digo ahora que muchos se han hecho anticristo, por lo cual conocemos que esta es la hora postrera. Muchos iban a ir en contra de la figura de Cristo, iban a negar la eficacia de su sacrificio. Y por eso la iglesia tiene que estar preparada para contrarrestar estas falsas doctrinas que quieren tratar de obviar y quieren tratar de poner el sacrificio de Cristo como menos que nada, hermano. Mire, Cristo fue el que murió en la cruz del Calvario. Escúcheme bien. Cristo fue el que murió. Cristo fue el único que pudo ir a la cruz y exhibir públicamente a los principados y a las potestades. Él fue el que anuló el acta de los decretos que había en contra del hombre de su pecado. Gloria al Señor. Él es el único que anula. Gloria al Señor. Él es el único que pudo vencer a Satanás y a los demonios en la cruz del Calvario y venció a la misma muerte porque Él vive y reina para siempre. Yo humanamente, yo personalmente no puedo hacer nada sin Cristo, porque separados de mí, dijo Jesús, nada podéis hacer. Hermano, oramos en el nombre de Jesús de Nazaret. Aleluya. Clamamos en el nombre de Jesús de Nazaret. No hay otro nombre, escúcheme bien, no hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos. No es a través de aquel ni del otro que vamos a llegar al cielo. Es a través de Cristo y de su sacrificio, porque Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida y nadie llega al Padre si no es a través de la figura de Cristo. Así que eso tiene que estar bien claro en nuestras iglesias, tiene que estar bien claro en el cuerpo de Cristo. Amén. Que Cristo es la figura principal del evangelio, que Cristo fue el que murió, que Cristo fue el que nos salvó y que Cristo resucitó. Gloria a su nombre. Aleluya. En este tiempo que estamos en los postreros tiempos, y fíjense que la iglesia del primer siglo han pasado un montón de años, pero seguimos en los postreros tiempos, hermanos, gloria al nombre del Señor. Vivían dominados por el espíritu del anticristo. Todo lo que va en contra de Cristo es anticristo. Amén. El apartarse de la fe, hermano. Cuando muchos niegan o abandonan al Señor, es porque se apartan de la fe, dejan de creer en Jesús, dejan de creer en la doctrina bíblica, dejan de leer la palabra, porque el que se aparta del Señor se desconectó totalmente de lo que era la presencia del Espíritu Santo, hermano, porque cuando usted está lleno del Espíritu Santo y usted lee la palabra del Señor le redarguye de pecado, le redarguye si lo está haciendo bien o lo está haciendo mal. Se supone que usted tenga una voz interna que le esté diciendo, mi sierva, eso está bien, mi sierva, eso está mal, ¿verdad? Y esa es la vocecita que nosotros no podemos dejar que se calle dentro de nuestro espíritu, dentro de nuestra alma. ¿Por qué? Porque es la voz de Dios a través del Espíritu Santo que nos está hablando a nosotros, hermano. Entonces, cuando yo oigo algo que es contrario a lo que establece la Escritura, yo tengo que poner mi oído atento
y poner atención en qué realmente es lo que establece la palabra. No podemos estar escuchando a todo el mundo, hermano. No podemos creer todo lo que se predica en muchos lugares, gloria al nombre del Señor. Tenemos que estar conscientes de que lo que nos prediquen sea la palabra de Dios, que pase por el marco de la Escritura, hermano. Si no cumple con lo que dice la palabra de Dios, si no está aquí, si no va de acuerdo a la doctrina de fe que hemos aprendido, no puede ser aceptada. Este es el filtro y este es el espejo en el cual yo voy a constatar toda enseñanza bíblica que yo reciba. Amén. Y por eso tenemos que tener los ojos abiertos, hermano, porque estamos en los postreros tiempos. En estos tiempos en que por ahí han salido muchos profetas diciendo una de disparates y diciendo una de revoluciones, hermano, y quieren ver el juicio y matar a todo el mundo, hermano. Esa no es la misericordia de Dios. Usted me perdona. Esa no es la misericordia de Dios. Dios es lento para la ira, pero grande en misericordia. Y si Dios ha permitido que nosotros pasemos por este proceso, hermano, es porque el juicio empieza por la casa. Y Dios tenía que sentarnos. Y el Señor tenía que detenernos para que, mire, nos sentáramos a estudiar la Biblia, a reflexionar. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo mal como iglesia? ¿Qué estamos haciendo mal como creyentes? ¿Por qué la gente no se está convirtiendo al evangelio? ¿Qué estamos predicando? ¿Qué estoy predicando? Mi orgullo personal. Todo lo que Dios me ha dado. Todo lo que Dios me ha prosperado. Eso no fue lo que nos mandó Cristo a predicar. Cristo nos dijo, id por todo el mundo y predicate el evangelio. ¿Qué es el evangelio? Buenas nuevas de salvación. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Eso fue lo que el Señor te mandó a predicar. No te mandó a predicar otra cosa. No te mandó a predicar de cuánto libro tú lees. No es malo estudiar, hermano, no es malo leer. Pero el libro principal es la Biblia. Aquí es que está la palabra de Dios. Aquí es que Dios nos habla, gloria al Señor. Aquí es que el Señor nos da las instrucciones claras y precisas para poder nosotros vivir quieta y reposadamente. Mire, hermano, y si no está en la palabra y usted no entiende la Biblia, pida al Espíritu Santo que le revele, que le muestre, que le dé entendimiento. Oramos para que Dios nos dé dones, oramos para que Dios nos dé ministerio, pero no oramos pidiendo que Dios nos dé entendimiento de la palabra, que nos dé discernimiento de espíritus. La iglesia tiene que pedir eso en este tiempo, porque se levantarán muchos en su nombre diciendo, yo soy el Cristo, y van a engañar a muchos. ¿Saben? Muchos han sido engañados, muchos serán engañados. El apóstol Pedro nos advierte en Primera de Pedro, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león, él no es el león de la tribu de Judá es Cristo. Él anda como león, imitando, porque el diablo le encanta imitar, hermano, gloria al Señor. Anda buscando a quien devorar. Así que Pablo comienza en estos versos advirtiéndonos a estar atentos con todos nuestros sentidos ocupados en lo que hemos creído sin desviarnos ni a derecha ni a izquierda de lo que aprendimos. Con las doctrinas de demonios se refiere a tantas enseñanzas de un evangelio fácil y liviano que lo que hacen realmente es alejar los pasos del hombre de Dios. El que te diga, pare de sufrir. En el evangelio no se sufre, eso es mentira. A través de muchas pruebas y tribulaciones es que entraremos al reino de los cielos. Amén. Gloria al Señor. Usted tiene que tener mucho cuidado, hermano. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Porque hay por ahí muchos trayendo cosas livianas, que todo es gozo, que todo es positivo. Todo es positivo. Oh, gloria a Dios. Nada me turba, nada me afecta. No, yo soy, olvídese, una princesa, un rey, una reina, qué sé yo, lo que usted quiera hacer, hermano. Pero la realidad es otra. Cuando chocamos con nuestra realidad, hermano, nosotros somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Somos hijos de Dios. ¿Por qué somos hijos de Dios? Porque Cristo murió en la cruz y nos hizo aceptos en el amado. Gloria sea el nombre de Jesús. Dice el verso 2 y 3. Mire, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia
Prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracia participasen de ello los creyentes y los que han conocido la verdad. Gloria al nombre del Señor. Con su hipocresía hablan mentiras. Ocultan la falsedad disfrazándola de sinceridad. Esa es la hipocresía. Introducen veneno al aparentar que dicen verdad y que buscan el bien de los creyentes. La palabra cauterizar que Pablo usa, hermano, significa quemar, aplicar un hierro ardiente, ya sea para curar una herida que tarde en cicatrizar o para marcar un esclavo o un animal, e indica así quién es su dueño, ¿verdad? Gloria al nombre del Señor. Así que estos mentirosos hipócritas que tienen cauterizada la conciencia es porque realmente se han dejado dominar por espíritus engañadores, por doctrinas de demonios, lo dice la Biblia, no lo digo yo, por doctrinas de demonios para engañar a todo aquel que encuentren de frente, ¿verdad? Gloria al nombre del Señor. El dueño de estos falsos maestros, ¿quién es? ¿Quién es el mentiroso desde el principio? Satanás. Mire, ¿qué es lo primero que hace el diablo? ¿Qué es lo primero que hace Satanás? El Señor lo reprenda, yo lo reprendo en el nombre de Jesús. ¿Qué es lo primero que hace Satanás? Tergiversar la palabra de Dios. ¡Ay, con que Dios ha dicho que no pueden comer! Eso es lo que hace el enemigo. Ah, Dios te dijo esto. No, al mismo Cristo no lo tentó en el desierto. Él le dijo, mira, la Biblia dice que a sus ángeles mandará cerca de ti. Tírate que te van a agarrar los ángeles. O sea, el enemigo utiliza la palabra para engañar a la gente, pero la tergiversa. No te la dice completa. Coge un pedacito, entonces distorsiona la verdad para engañar, aun si fuere posible, a los escogidos. Amén. Mucha gente ha abandonado el evangelio verdadero. ¿Por qué? Por irse a escuchar cantos de sirena, por irse a escuchar otras cosas, por irse a escuchar cosas positivas, por irse a escuchar, ay, tantas cosas por allá, hermano. El evangelio es sufrimiento. ¿Usted no lo sabía? El evangelio es gozo, es paz, pero también trae pruebas, trae dificultades. Es a través de muchas pruebas y tribulaciones que entramos al reino de los cielos. Amén. El que nos dijo que el que quiera seguir en pos de él se tenía que negar a sí mismo, tomar su cruz y seguirlo cada día, fue el Señor. Así que nosotros nos tenemos que negar a nosotros mismos para llevar la cruz de Cristo y de esa manera llevar el conocimiento de Dios a aquellos que no lo tienen. Gloria al nombre del Señor. Amén. En términos cristianos, el Espíritu Santo ya no mora en el corazón de la persona y obviamente no la redarguye de pecado cuando se deja llevar por todo viento de doctrina, ¿verdad? Están vacíos sin Dios. Entre las falsedades que enseñan está la prohibición de casarse, el celibato religioso, ¿verdad? En la iglesia católica, apostólica y romana prohíben casarse, pero Dios estableció el matrimonio desde el principio, hermano. No es pecado casarse, pero busque la dirección de Dios antes de dar ese paso. También la prohibición a ciertos alimentos, ¿verdad? Estos son elementos de tipo judaico, como se lee en Colosenses capítulo 2, versos del 16 al 23, ¿verdad? Este último argumento de prohibición no sirve para fomentar la espiritualidad del creyente, sino que es además contraria a la voluntad de Dios. El apóstol decía, de todo lo que os pongan por delante, coman dando acción de gracia. Fíjese que en el tiempo bíblico, y quiero traer este punto bien importante, el apóstol Pablo tiene que advertir sobre los alimentos porque se hacían muchas comidas sacrificadas a los ídolos. En el tiempo, por ejemplo, en la iglesia de Corinto había mucha idolatría, había muchos templos y se les ponían alimentos y frutas y cosas a todos estos ídolos. Entonces, eso es algo sacrificado a los ídolos, ¿verdad? Que no se debe de comer. Usted cuando coma, dé gracias a Dios por los alimentos. Sea que coma carne o no coma carne, sea vegetariano o no sea vegetariano, dele gracias a Dios, hermano.
Porque Dios, gloria al Señor, está mirando lo que hay en la profundidad de nuestro corazón. Claro, usted se tiene que cuidar. Usted tiene que cuidar su dieta si usted es hipertenso, si usted es diabético, si usted no quiere padecer de ciertas condiciones de salud. Pues mire, lleve una dieta saludable. Uno de los problemas más grandes que tenemos dentro de esta sociedad son las enfermedades del corazón y la diabetes. ¿Por qué? Porque nos encantan los dulces, porque nos encanta la sal, porque nos encantan las carnes rojas, porque nos gustan todas esas cosas que cuando las comemos exageradamente lo que hacen es que taparnos las venas del corazoncito, hermano, la grasita, hermano. Gloria al Señor, así que sea obediente. Si el doctor le dice no puedes comer grasa porque el colesterol está alto, tienes que mantener tus niveles de azúcar estables, tienes que hacer tus comiditas, tus merienditas, ¿verdad? Para no mencionar marcas de productos. Amén. Pero mire, todo lo que se coma, hágalo con acción de gracias. Gloria al Señor. Dele gracias a Dios por lo que pone delante de su mesa, hermano. Gloria al nombre del Señor. Si tú ves que lo que tú haces afecta al débil en la fe, pues no lo hagas. Gloria al nombre del Señor. Una de las cosas que yo siempre menciono en mi iglesia, ¿verdad? Con todo respeto, yo no auspicio fiestas patronales. ¿Por qué? Porque las fiestas patronales se hacían en honor a la patrona de cada municipio o de cada lugar, gloria al Señor. Y lo que se vende en aquel lugar, pues obviamente es sacrificado a los ídolos. ¿Por qué? Porque va al beneficio de una entidad religiosa. Ya no se celebran como antes, ahora son fiestas de pueblo, hermano. Pero ni lo uno ni lo otro, un creyente no debe estar allí ni participar de esas cosas porque eso no le agrada al Señor. Amén. Todo lo que hacemos debe estar santificado por el Padre, por el Hijo y por el Espíritu Santo. Nosotros tenemos que hacer la diferencia y apartarnos de aquellas cosas que puedan traer confusión al pueblo, porque a lo mejor yo me paro a comerme una alcapurria en un kiosco, ¿verdad? Y a mí me encantan las alcapurrias, hermano, para los que somos boricuas saben lo que es eso. Gloria al Señor. Pero si pasa un débil en la fe, dice, ay, la hermana Aida se paró en el kiosco de las fiestas patronales y se comió una alcapurria. Dios mío, se la va a llevar el diablo, porque eso es lo que dicen rápido, se la va a llevar el diablo. Hermano, gloria al Señor, aleluya. A lo mejor uno se para con buena intención, pero para uno evitar que el testimonio de la iglesia se dañe, uno se abstiene. Amén. Y uno tiene que guardar su testimonio. Y si uno sabe que está sacrificado a cosas que no le agradan al Señor, amén, no participamos de esas festividades. Gloria al nombre de Jesús. Amén. Vamos entonces a los otros versos de 2 de Timoteo, capítulo 3, verso 14 y 15.